Muy bien, vamos a hablar de circulación periférica hoy. Vamos a tratar de ahondar en conceptos puntuales y haciendo hincapié, como siempre, en las cosas que deben saber y tratando de no ahondar en detalles para no consumir tanto tiempo. Bueno, chicos, a despertarse un poquito y comenzamos más o menos a ver. Vamos a comenzar con circulación coronaria, que es un tema que nos queda pendiente. La circulación coronaria es una circulación que depende totalmente de esta gran arteria que es la aorta. En las dos valvas anteriores, la anterior derecha y la anterior izquierda, que de las sigmoides aórticas se forman como unos senos, como unas bolsitas, que se llaman senos aórticos de Valsalva, y del seno del lado izquierdo va a salir una arteria que se llama coronaria izquierda, y del lado derecho va a salir la coronaria derecha. Y las dos arterias se van a ramificar en diferentes sectores. La arteria coronaria izquierda hace su recorrido por la base de la arteria pulmonar y la orejuela en este sector y se va a dividir en dos ramas principales. Una rama que va a dar la vuelta hacia el otro lado, que se llama coronaria circunfleja o arteria circunfleja, que se va a ir va a recorrer parte del surco auriculoventricular anterior y se va a dirigir hacia la región posterior del corazón, y una rama anterior que se llama descendente anterior. En la descendente anterior hay muchas ramitas que van a ir saliendo de la descendente anterior, que se llaman o tienen distintos nombres. El nombre que se usa actualmente en medicina, que es el que me gusta a mí, porque es el que ustedes van a ver luego cuando ven informes de cine coronariografía, se llama primera diagonal, segunda diagonal, tercera diagonal y marginal. Las otras nomenclaturas también yo las acepto sin ningún problema. La arteria circunfleja va a dar una arteria que da para la pared alta del ventrículo izquierdo, a veces, pero básicamente se va a ir hacia la región posterior. Sabes que en la posición anatómica del corazón el ventrículo derecho se encuentra más posterior con respecto al ventrículo izquierdo, y mientras que la coronaria derecha va a girar, va a dar una vuelta también hacia la región posterior, y llegando todo parte del ventrículo derecho y dando rama hacia la aurícula derecha, y va a irse hacia la región posterior, donde se va a nostomosar con la arteria circunfleja del otro ramo, y van a terminar dando una rama inferior que se llama arteria interventricular posterior. Las ramas son todas importantes, pero básicamente cuando se ocluye el tronco de la coronaria izquierda, ahí donde yo tengo el cursor, puede ocurrir básicamente un infarto masivo del ventrículo izquierdo, que se ve en el electrocardiograma con un supradesnivel del ST o un bloqueo completo de rama izquierda, y genera lo que se llama un shock cardiogénico, porque el corazón, el lado izquierdo, disminuye su contractibilidad o puede ocurrir un paro cardíaco inmediato. Es así que también cuando hay una oclusión de la descendente anterior se produce un infarto extenso del ventrículo izquierdo, y la coronaria circunfleja o la coronaria derecha determinan infartos de cara inferior o en la región posterior los infartos del ventrículo derecho, que generalmente cursan con hipovolemia o con edema de pulmón, porque se disminuye la fuerza contráctil hacia el corazón, hacia el lado del pulmón, hacia la circulación pulmonar por la arteria pulmonar, y determina congestión, o sea, acumulación de sangre. Acá usted tiene otra imagen, ven también la coronaria izquierda con su tronco, cómo surge la arteria circunfleja. Acá tienen las ramas marginal izquierda o la arteria del ventrículo izquierdo, la descendente anterior que va alargando ramitas que son las diagonales, primera, segunda, tercera diagonal, también se llama interventricular anterior, la descendente anterior, y la arteria coronaria derecha, que va dando las ramas básicamente para el ventrículo derecho, y va a terminar anastomosándose con la circunfleja en esta porción para dar la interventricular posterior. La circulación coronaria, así como se los dije, no mucho más extenso, es sumamente importante. Para mí es una pregunta de examen importante a la hora de evaluar, para que lo sepa. Acá tenemos la circulación venosa, se suele preguntar menos, pero lo más importante de la circulación venosa es que hay un gran reservorio de sangre en la región posterior que se llama seno coronario, a donde van a ir haciendo afluencia todo el sistema venoso, ¿sí? Las venas cardíacas marginales, las venas cardíacas medias, básicamente se dividen de esa manera y todo van a desembocar después
en la aurícula derecha. O sea, se recoge la sangre del corazón como si fuera un anillo, teniendo su mayor volumen, esta estructura venosa en la posterior, y eso se denomina seno coronario. Acá tenemos una visión más o menos más clara del seno coronario y tienen distintas venas, venas cardíacas menores, vena cardíaca media, vena cardíaca del ventrículo izquierdo, vena marginal, tenemos venas marginales derechas, venas marginales izquierdas, y de la región anterior va a ir también irrigándose las venas o la vena descendente anterior, en este caso fíjense se llama vena oblicua o vena cardíaca magna. La vena cardíaca magna es la que trae la sangre desde el sector del ventrículo izquierdo y la lleva hacia el seno coronario y básicamente es como una continuación hacia el seno coronario. Acá ustedes, bueno, tienen el ostium del seno coronario, esta es una imagen de la aurícula derecha, tienen la vena cava superior que ingresa a la vena cava inferior y en la región interna, por adentro inferior de la fosa oval, que es donde se forman los foramen ovales permeables, tenemos el ostium del seno coronario, que es donde desemboca la circulación coronaria. O sea, la circulación coronaria desemboca directamente en un 90% en la aurícula derecha. Del sistema vascular periférico vamos a tratar de abarcar más bien arterias, las venas vamos a nombrarlas nomás, y tenemos un sistema que ya les habló Enzo, donde tenemos las arterias coronarias con primeras ramas de la aorta, luego la aorta va a ser un callado, que va a ser una porción ascendente, un arco y una porción descendente, y vamos a tener, después de las arterias coronarias con primera rama, las salidas arteriales del lado del lado derecho y del lado izquierdo. Del lado derecho tenemos lo que se llama el tronco brachiocefálico, va a dar la arteria subclavia, que luego va a dar la arteria vertebral, y la arteria carótida para la circulación encefálica, mientras que la arteria carótida izquierda, común izquierda, y la arteria subclavia no nacen de un tronco común, sino nacen independientes. De esto hay como 5 o 6 variables que se llaman, bueno, circulación bovina, circulación porcina, etcétera, que hay veces de que la carótida y tanto la subclavia izquierda no nacen en un tronco. Otra variante es cuando del lado derecho y del lado izquierdo nacen en un tronco y viceversa. No es tan trascendente, pero sí saber las ramas. Si vamos a la aorta torácica, tienen que saber que se inicia en el borde inferior del cuerpo del T4 más o menos, en esta región, y va a tener básicamente estas arterias, que son arterias intercostales posteriores, las arterias esofágicas, las arterias pericárdicas, las arterias frénicas superiores, las arterias bronquiales, que van a ir saliendo para prestar irrigación a todas las estructuras que se encuentran en el mediastino y van a formar parte del paquete vasculonervioso intercostal, por ejemplo, las arterias bronquiales cuando vimos hilio bronquial y las arterias diafragmáticas para inervar parte del diafragma. Por la arteria diafragmática, el diafragma también se irriga por medio de las diafragmáticas inferiores, que son ramas de la aorta abdominal. Con respecto a la aorta abdominal, esta es la aorta abdominal, fíjense, va a ir acompañada siempre la vena cava. Recuerden que la vena cava va pegadito y se relaciona con el hígado. Cuando vemos la cara inferior y el borde posterior del hígado se relaciona a la vena cava. La vena cava hacia la derecha, la arteria aorta hacia la izquierda. Si Enzo, vos te acordás, yo no me acuerdo de la mnemotecnia, una mnemotecnia para recordar todas las arterias, yo nunca la aprendí de esa manera, lo podés decir, abrir el micrófono y decirlo sin ningún problema. Pero básicamente son la capsular superior, las capsulares medias, luego aparecen el tronco celíaco, las ramas diafragmáticas inferiores, que son las que les dije, la primera rama, ella va a emitir las capsulares superiores. Luego vienen las capsulares medias, después tenemos el tronco celíaco, que va a tener sus 3 ramas, la arteria hepática, la arteria coronaria estomática y la arteria esplénica. Más hacia abajo vamos a tener lo que es la mesentérica superior, las 2 arterias renales, vamos a tener las arterias lumbares, que también van a llegar a la región lumbar, la arteria espermática u ovárica, dependiendo si es el hombre o mujer, luego la arteria mesentérica inferior, y vamos a terminar dividiéndonos en 2 ramas, que son las arterias ilíacas primitivas, y hacia abajo va a dar la arteria sacra media, y las arterias ilíacas primitivas, y esas se van a dividir a su vez en 2 ramas, que son las arterias ilíaca interna o hipogástrica,
y la arteria ilíaca externa que va a terminar pasando el anillo crural y formando la arteria femoral. Acá tenemos las arterias ilíacas primitivas, fíjense en cómo se van a relacionar, van a tener en esta región una relación con los uréteres básicamente, por eso hay que tener mucho hincapié, y luego va a salir la arteria hipogástrica va a llegar todo lo que es los órganos pelvianos, tiene algunas ramas, por ejemplo, vamos a ir citando, entre ellas, por ejemplo, una de las más importantes son la arteria pudenda interna, ahí tenemos las arterias iliolumbares, sacralaterales, glútea superior, y para los distintos músculos, y entre ellas la arteria pudenda interna, que va a ir a irrigar, y va a alargar las arterias bajas, que van a servir también para irrigación de la vejiga, y en la mujer para irrigación del periné. Los vasos glúteos superiores, recuerdan ustedes, los vasos glúteos inferiores, en relación con el músculo piramidal y lo que es la escotadura o el agujero ciático mayor. Bueno, esta es otra rama de la arteria, de cómo sale la arteria ilíaca externa, ¿no? Arteria ilíaca común, arteria ilíaca externa y las ramas de la hipogástrica. Otras de las ramas importantes de la arteria hipogástrica es la arteria uterina. La arteria uterina va a cruzar al uréter y también es un punto importante porque cuando uno hace cirugías pelvianas, las histerectomías, uno puede ligar la arteria tiene que ligar la arteria uterina y corre riesgo de ligar el uréter porque se va hacia la región inferior del periné y va a reflejarse va a volver hacia arriba por el borde lateral del útero para terminar formando la arteria útero-ovárica que va a ir hacia el ovario. Luego nosotros seguimos hacia abajo. Una vez que pasamos el anillo crural, en la arcada crural nos situamos a nivel del triángulo de Scarpa en una arteria que se llama femoral común. ¿Sí? La arteria femoral común va a dividirse en varias ramas, se va a conturar hacia abajo con lo que se llama arteria femoral superficial. En una estructura que se llama canal de Hunter, y a la altura del anillo del tercer aductor, el tercer aductor va haciendo como se va insertando en la línea áspera del fémur, como haciendo saltos, como si fueran anillos, y por donde van a pasar distintas estructuras, y en el último anillo donde el autor hace un salto más grande para ir hacia la región condínea. Ahí es a donde cambia de nombre y va a dejar de llamarse arteria femoral superficial para llamarse arteria poplitea. Y va a emitir muchas ramas. Entre las ramas que vamos a tener, por ejemplo, la arteria anastomótica magna, que va a anastomarse con la arteria epigástrica, o la arteria epigástrica muchas veces es rama de la femoral común, pero la mayoría de las veces ramas de la ilíaca externa, va a dar dos ramas hacia adentro, que son las pudendas externas, que van a inervar nuestra región genital, y más hacia abajo va a dar hacia atrás la femoral profunda. La femoral profunda, la principal arteria que vean son las arterias del cuádriceps y todos los ramos que van a inervar, van a irrigar los músculos, la musculatura del muslo. Si seguimos hacia abajo, pasando el anillo del tercer aductor, va a llamarse arteria poplitea, en la altura del rombo popliteo, y va a dar distintas ramas capsulares, ¿sí? Y arterias que se llaman gemelares y capsulares, que son para la articulación en la región acá del rombo popliteo, acompañado de la vena poplitea. Todo esto va acompañado de venas. ¿Sí? Hacia abajo se va a dividir en dos ramas, una arteria tibial anterior, que va a hacerse anterior, va a cruzar hacia adelante en un orificio que deja la membrana interósea hacia adelante, se va a hacer anterior y luego va a aparecer un tronco que se llama tronco tibio peroneo y se va a dividir en arteria tibial posterior y en arteria poplitea, arteria peronea. O arteria fibular también se llama, o arteria peronea. Entonces se divide en arterias, recuerden, la arteria, sus ramas terminales de la arteria poplitea, van a ser la arteria tibial anterior, que se dirige hacia adelante, el tronco tibio peroneo, que va a dar dos ramas, la arteria tibial posterior y la arteria peronea. Entre ellas van a dirigirse hacia abajo y van a llegar al nervio inferior. Este sitio es el sitio que más frecuentemente genera isquemia o genera obstrucciones cuando hay placas de colesterol, lo mismo que en las coronarias o en las arterias carótidas. Cuando hay placas de colesterol se forman placas de ateroma que van ocluyendo la luz del vaso y generan isquemia.
Entonces pueden generar, como a lo mismo que las isquemias coronarias, se pueden generar isquemias con obstrucciones de arterias mesentéricas, las arterias carótidas, y es frecuente que se pueda, en esta región que hay de alta turbulencia, que es la división en el tronco tibio peroneo, es uno de los sitios más frecuentes de oclusión también vascular, y cuando uno hace hemodinamia tiene que conocer esto para poder destaparlas. Acá, bueno, tenemos más de lo mismo. Ven la arteria tibial anterior que se hace anterior, el tronco tibio peroneo, la rama peronea y la rama tibial posterior, que van a terminar dando lo que son la irrigación del miembro inferior en la región más profunda o la región más inferior, que se llaman arterias plantares. Hay dos arterias plantares, no sé si lo puse acá, ¿sí? Acá tenemos, va a terminar dando la arteria tibial anterior, la arteria pedia, que va a formarse la arteria pedia que pasa por el dorso del pie en relación con el músculo pedio, y va a terminar dando ramas en anastomosis con los arcos, se llaman arcos plantares. Las arterias del arco plantar que está en esta región, y va a terminar dando ramas hacia los dedos, ¿sí? Y va a dar lo que se llaman ramas o arterias interóseas. La arteria plantar externa, que la tienen por este lado, es la más grande, y bueno, en el origen externo se va a dirigir hacia adentro y se va a anastomosar para formar el arco plantar, mientras que la arteria plantar interna es más pequeña y termina dando colaterales que van hacia la región del hallux, lo que es la arteria plantar interna, perdón. Más de pie, mucho más no suelo preguntar tanto arcos plantares, hay docentes a los que les gusta, arcos, pero digamos no es una pregunta tan crucial, sí, no tan crucial como saber, por ejemplo, las ramas de la aorta abdominal. Bueno, si nos vamos a miembro superior, ustedes tienen, ya le dijimos que surge la arteria subclavia. La arteria subclavia tiene distintas ramas. Entre las ramas principales del tronco tiro cervical, que va a las arterias que van hacia el cuello. Las arterias, por ejemplo, tiroidea inferior, que es una arteria que es muy voluminosa. A veces la arteria cervical ascendente nace directamente de este tronco. Va a dar arterias que se van a dirigir hacia la región del hombro, hacia la región de la articulación eh, escápula, que se llaman arterias circunflejas. Más hacia adelante, la arteria subclavia va a dar una rama que va a ascender hacia arriba, que se llama arteria vertebral. Muchas de estas ramas, a veces algunos autores las ponen con distintas porciones en relación al músculo escaleno. Ustedes pueden tener una porción preescalénica, una región retroescalénica y una región posescalénica, la arteria subclavia. No es trascendente, pero puede ser interesante a la hora de ver qué ramas están en ese lugar, ¿sí? Esta es la arteria transversa del cuello, y más hacia abajo vamos al el tronco costo cervical, que va a dar arterias cervicales que se dirigen hacia la región superior, que se llama arteria cervical profunda, y luego va a dar ramas que van a descender hacia abajo, que van a dar las primeras ramas intercostales y las regiones cervicales, que se llama tronco costo cervical, y va a dar la primera, la segunda ramas intercostales, y van a llegar todo lo que es la articulación del hombro. Si seguimos hacia adelante, una vez que pasamos el límite de la clavícula, entramos en la axila, nosotros vamos a tener la arteria axilar, ¿sí? En el hueco axilar, que va a dar múltiples ramas. Fíjense en las ramas toracoacromiales, las ramas torácicas superior, las ramas circunflejas humerales anteriores, también algunas transversas que son ramas de subclavia, que eso yo ya se lo dije, por ejemplo la transversa cervical, la transversa cervical ascendente, la transversa cervical profunda, pero la transversa que va hacia el hombro puede tener el nombre circunfleja. Si lo ven así, no se preocupen. Estas sí se llaman arterias circunflejas humerales, casi mantienen el mismo, o se llaman también arterias articulares, también tienen nombres en otras nomenclaturas. Una vez que pasamos la arteria axilar, pasamos a la arteria humeral. La arteria humeral va a discurrir por la región baja del brazo, por la región posterior, hasta encontrarse en la región interna. Si ustedes se tocan en la región interna de la articulación del codo,
van a poder palparla y van a poder sentir el pulso y va a terminar dividiéndose al final, va a dar todas ramas articulares para los músculos del brazo anterior y posterior y va a terminar dividiéndose después de pasar la articulación del codo en dos ramas, una rama radial y una rama cubital. Esas dos ramas radial y cubital van a discurrir, una va a discurrir paralelo cercano al canal de Bouillon y el otro va a discurrir por lo que se llama el canal del pulso para ir a formar y terminar formando los arcos palmares, arcos palmar profundo y arco palmar superficial. Y va a ir acompañado, por ejemplo, en esta región, distintos nervios. Y recuerden los canales importantes, tenemos el canal de Bouillon, el canal del pulso y el canal y el túnel del carpo, cuando vamos a estudiar miembro inferior. La arteria va a formar, como dijimos, los arcos palmares. El arco palmar profundo está situado en lo que se llama la celda palmar profunda, por adelante de la parte superior de los que son los metacarpianos, o sea, en esta región, y por detrás de los tendones que son los flexores, porque está en la región anterior. O sea, anastomosa va a formarse por la anastomosis de la arteria radial, que tenemos acá, ¿sí? La anastomosis de la arteria radial con la arteria cúbito-palmar, que es rama de la arteria cubital. Y va a ir dando distintas ramas, que son las ramas interiores principalmente. Y luego tenemos el arco palmar superficial, que resulta de la anastomosis de la arteria cubital, ¿sí? La arteria cubital está de este lado, ¿sí? La anastomosis de la arteria cubital, con la arteria radiopalmar que llama de la arteria radial. ¿Estamos? Entonces, básicamente, para repasar, la anastomosis, el arco palmar profundo se forma por la anastomosis de la arteria radial con la arteria cúbito-palmar, mientras que la arteria, el arco superficial se forma por la arteria cubital anastomosada con la arteria radiopalmar. No sé si alguien se ha intentado unir hasta ahora, pero bueno, vamos a aceptarlo más hacia adelante. Si ustedes me permiten, yo salgo un minutito, a ver si es que puedo, y ver qué pasó, si alguien está haciendo simplemente... No, me parece que nadie más. Profe, Bueno, la imagen que tenía recién de la palma es sí, una vista anterior, ¿no? sí, esto es una vista anterior. Ok, Sí, sí, sí. gracias. Sí, 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 una vista anterior. Fíjate, acá tenés, se ve en la vista bien anterior la rama cubital y la rama radial. Es una vista anterior. ¿Estamos? Ajá. Sí, sí, gracias. Debe tener arco superficial y profundo. Ok. Bien, después eso se puede repasar, no es un texto largo, no es algo que se pregunte frecuente, pero generalmente lo que son, no sé quién me habló, generalmente lo que más se pregunta son, si vamos a ver los arcos palmares y plantares, el que más se pregunta es el arco palmar, pero principalmente cómo se forma, ¿sí? O sea que básicamente tienen que saber, cuando el arco palmar profundo se forma por la arteria radial, rama de la arteria radial con la cúbito palmar, y la otra es al revés, la arteria cubital con la arteria radiopalmar, y va a dar ramas interóseas, mientras que la otra va a dar más bien en la región de la convexidad, arterias digitales. Pero básicamente es eso. De ahí tenemos lo que son la circulación encefálica, que es lo que nos queda para no ir ahondando tanto, porque si no se nos hace muy largo. Cuando del arco aórtico, cuando sale las arterias, la circulación encefálica se va a formar, va a salir la arteria carótida común hacia ascendente, se va a dividir en dos ramas, la arteria carótida interna y la carótida externa. La carótida... ¿Hola? Hoy a alguien se le abrió el micrófono. La carótida interna no va a dar ninguna rama exocraneal, su primera rama va a ser la arteria oftálmica hacia arriba, mientras que la arteria carótida externa va a dar múltiples ramas, ¿no? Tenemos la arteria tiroidea superior, luego van a seguir las arterias faríngeas ascendentes, la arteria lingual, la arteria facial, las arterias occipitales, a ver si las arterias, las ramas ascendentes, o distintas ramas que van por las arterias occipitales, luego van las arterias articulares posteriores, la arteria temporal superficial, que es la que ustedes van a ver, que es esta que está acá como rama terminal, y la arteria maxilar. ¿Estamos? Son las arterias que van a dar como terminal, la arteria maxilar se va a dirigir por la fosa arteriomaxilar,
y la arteria temporal superficial va a salir hacia adelante por la fosa temporal y ustedes la van a poder palpar a la altura de su región temporal, entre frontal y temporal, sobre todo cuando están enojados o asustados la van a ver latir o la pueden palpar. También se puede palpar esta arteria que es la temporal superficial, se puede palpar cuando se engrosa o cuando se lastima en procesos vasculares como la arteritis temporal, que es una enfermedad que da mucho dolor de cabeza, y en algunas patologías reumatoideas. Suele ser sitio, esta región de inicio, que es como casi una dilatación, cuando se va a dividir la arteria carótida común con la arteria carótida externa, hay como una dilatación que se llama seno carotidio o bulbo carotidio, y ese lugar es el sitio donde se sitúan mayormente los que son las placas de ateroma. La carótida interna, como les digo, se dirige hacia arriba y va a ir a terminar en la circulación encefálica, que vamos a hacer un repaso, el sistema nervioso lo vamos a volver a ver más profundo, pero la arteria carótida, que es esta, que viene entrando al cráneo, la arteria carótida va a tener 7 segmentos de C1 a C7 y va a terminar a nivel encefálico dando ramas terminales. Va a dar la asteroftálmica, que se viene hacia adelante, y debe dar ramas terminales. Va a dar una arteria grande que se va hacia afuera, que se llama arteria cerebral media o arteria silviana, y va a dar dos arterias cerebrales anteriores, ¿sí? Que van a estar unidas por una arteria en el medio que se llama arteria comunicante anterior. Si vamos por la circulación posterior, le dije que la subclavia nacían las arterias vertebrales, después del tronco tirocervical, y las arterias vertebrales van a ascender hacia arriba por medio de los agujeros transversos en la columna cervical, van a ingresar al cráneo y se van a unir, después que pasan el agujero magno, se van a ir formando lo que se llama tronco basilar. Y van a dar el tronco basilar, van a dar, y a veces de las vertebrales nacen las arterias que van a ir al cerebelo, la arteria cerebelosa anteroinferior, posterior-inferior y la arteria cerebelosa superior, ¿sí? Generalmente la arteria anteroinferior llama la posterior-inferior la pica llama de la vertebral, pero casi todas nacen de este mismo tronco basilar. Y debe dar ramas cortos que van a llegar lo que es la protuberancia. Y va a terminar dividiéndose este tronco basilar en dos ramas terminales que son las arterias cerebrales posteriores. Esas arterias cerebrales posteriores, junto con la carótida, van a emitir una rama, o mejor dicho, va a emitir una rama, la carótida. Recuerden que yo dije la carótida alargaba la arteria cerebral media, la arteria cerebral anterior, van a dar una rama que se llama un comunicante posterior, que son dos, que se van a anastomosar con las arterias cerebrales posteriores y van a formar lo que se llama esto, que se llama circuito de Willis, también conocido como polígono de Willis, ¿sí? Que está alrededor de la hipófisis. Ese polígono de Willis es lo que nos permite. Hay varias variantes, está generalmente en un 30 o un 40% de la población, y muchas veces lo que puede pasar es que esta arteria carótida, en lugar de alargar una comunicante posterior, no la emita, y la circulación posterior no tenga anastomosis, o también puede pasar que estas comunicantes posteriores sean muy grandes y la circulación posterior, o sea, la cerebral posterior nazca del circuito carotidio, ¿no? Esos son variantes anatómicas que en ciertas circunstancias pueden comprometer. Entonces, repaso. Hola. Arteria carótida interna va a dar la arteria cerebral media, la arteria cerebral anterior y las comunicantes posteriores que se van a tomar con la arteria cerebral posterior. Bueno, chicos, creo que ahí hemos terminado la presentación, así que ahora sí voy a estar abierto para que podamos hacer preguntas.